Bendiciones, hermanos, esta noche. Que el Señor nos esté guardando, nos esté animando. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y esta parábola que vamos a ver hoy, hermanos, que nos pueda dar ánimo el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dé ánimo del trabajo que hacemos para Él y también de que podamos esperar y confiar en Él, en todo aquello que tiene que ver con la expansión de su reino, ¿verdad? Y como dice la Escritura, que ningún trabajo que hacemos para Él es en vano, ¿verdad? Así dice la Escritura. Acuérdense, hermanos, que nada de lo que ustedes hacen para el Señor es en vano. Así que vamos a leer el capítulo 4, versículo 26 al 27. Decía además Jesús, así es el reino de Dios. Dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla, dice, brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, dice, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Recuerden, hermano, que las parábolas son relatos de cosas terrenales, dijéramos, relatos de la vida cotidiana de aquellos días, a través de los cuales el Señor quería mostrar, traer una lección sobre verdades del cielo, del reino del cielo, ¿verdad? A través de una metáfora o de un símil que Él usaba al contar esas historias, y Él le incluía, dijéramos, una narrativa y diálogos también. Ahora, esta parábola, en el relato de Marcos, si ustedes se ubican ahí en el Evangelio de Marcos, si usted mira en su Biblia, en el orden que Marcos, hermanos, dijéramos, desarrolla su Evangelio, si ustedes se dan cuenta, en este capítulo 4, hay 3 parábolas en este capítulo que tratan de lo mismo, dijéramos. El relato tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? ¿De qué trata, hermanos? Las 3 parábolas del capítulo 4, de la siembra, ¿verdad? De la semilla, trata de lo mismo aquí en el capítulo 4. Comienza el capítulo 4 hablando de la semilla o la parábola del sembrador, luego nuestra parábola y luego está la parábola de la semilla de mostaza. Como que Marcos, ¿verdad? Quiere y usa este orden y pone esta base, dijéramos, para hablar de cómo es que el reino de Dios se desarrolla aquí en esta tierra, aquí en este mundo. Entonces, veamos como lo hicimos la última vez, qué personajes hay en la parábola, hermanos. En esta parábola básicamente solo hay uno, ¿verdad? ¿Cuál es el personaje que hay ahí? Implícito. El sembrador, ¿verdad? El sembrador es el personaje único, principal. Y el sembrador es el hombre, dice, que echa semilla en la tierra. En cierta forma, este sembrador, en primer lugar, se refiere al Padre Celestial, ¿verdad? Que es el sembrador, es el labrador, nuestro Padre Celestial. Pero este hombre que echa semilla en la tierra puede ser cualquiera, dijéramos, cualquiera de nosotros pudiera ser ese hombre, y debería de ser, ¿verdad? Ese hombre que siembra la semilla, la buena semilla. Entonces, el sembrador, cualquier sembrador, y en aquellos días, hermanos, la mayoría de personas en
en ese tiempo, ¿verdad? Y en esa sociedad de Israel eran agricultores y la mayoría eran sembradores, ¿verdad? Ellos cultivaban diferentes semillas. Entonces cualquiera podía identificarse fácilmente con la historia que Jesús está contando. Y todos nosotros entendemos y sabemos que alguien que siembra la tierra lo hace con un propósito, ¿verdad? Es sencillo de entender. El que siembra la tierra lo hace con esperanza, ¿verdad? No lo hace por hobby, no lo hace no, y más en aquellos días, el que siembra, el que sembraba la tierra, lo hace y lo hacía con esperanza de recibir una cosecha. Y el Padre Celestial, que es el gran sembrador, dijéramos, que siembra, que sembró la buena semilla, aquella semilla que dice la Escritura, que si la semilla, ¿verdad?, no cae en tierra y muere, no iba a llevar fruto, refiriéndose a la persona de nuestro Señor, al Hijo de Dios, como la semilla por excelencia, que fue sembrada en el mundo, que fue enviada a este mundo y que murió en este mundo y que según Isaías ya había profetizado y anunciado que Él miraría una gran cosecha y nosotros somos parte de esa cosecha. Amén. Nosotros somos parte de esa cosecha. Ahora, ese es el único personaje. Ahora, ¿cuáles son los elementos, dijéramos, de la parábola? ¿Cuáles son los elementos? Básicamente son dos. Es una parábola bastante sencilla, dijéramos. Los dos elementos es la semilla y el otro es la tierra. La semilla es el gen reproductor para la multiplicación, para la alimentación de personas. Y la semilla representa por excelencia al Hijo de Dios, como ya dije, que murió en esta tierra para darnos vida a nosotros. Pero la semilla también representa la palabra de Dios. Amén. La semilla representa la palabra de Dios. Y la tierra es cualquier lugar donde la semilla puede germinar y puede representar el mundo o puede representar el corazón humano, nuestros corazones. Puede representar la tierra. Ahora hemos estado ocupando, hermanos, según la introducción que hicimos un par de meses atrás quizás, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesús que por qué solo les hablaba a la gente en parábolas, y él básicamente dijo dos cosas, ¿se recuerdan? Y cada parábola podemos estudiarla, leerla y tratar de respondernos dos preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿qué misterio del reino de los cielos? Porque todas las parábolas, ¿de qué hablan, hermano? Del reino de los cielos. Todas las parábolas hablan del reino de los cielos. Así comienzan todas las parábolas, como aquí en el versículo 26. Así dice, es el reino de Dios. El reino de Dios es como aquel hombre que echa semilla en la tierra, dice. Entonces, en primer lugar, una parábola nos ayuda a responder algún misterio del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino de los cielos. Y número dos, cada parábola nos ayuda a revelar, a mostrar algo del corazón humano. Cómo el corazón humano responde, ¿se recuerdan? Cuando le preguntaron a Jesús por qué les hablaba en parábolas y vimos que al hablarles en parábolas, que era una forma sencilla de enseñar, entonces se revelaba los corazones que creían y los que no creían. Aquellos que tenían el corazón endurecido, aquellos que no tenían oídos para oír, y se revelaba a aquellos que tenían un corazón dispuesto, un corazón tierno, un corazón que respondía a la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, ¿qué misterio del reino de los cielos revela esta parábola? ¿De qué se trata esta parábola? Bueno, la parábola trata sobre el crecimiento de la semilla.
sobre el crecimiento, del reino de los cielos, ¿verdad? La parábola es del crecimiento de la semilla, pero la verdad espiritual es que nos describe es cómo crece el reino de los cielos, cómo se desarrolla. Entonces, vamos a decir dos cosas de ese misterio del reino de los cielos, de cómo el reino de los cielos crece. En primer lugar, el reino de los cielos, hermanos, crece de una manera, dijéramos, inexplicable, inexplicablemente. No podemos explicar. El reino de los cielos crece de una manera inexplicable. Y número dos, el reino de los cielos, hermanos, crece de una manera, dijéramos, inexorable. Ya voy a explicar por qué escogí esa palabra que no es muy común, ¿verdad? Que nosotros usemos, inexorable. ¿Qué quiere decir inexorable? Pero meditemos un poquito en lo que la parábola nos enseña, nos revela acerca del crecimiento del reino de los cielos, que es algo inexplicable. ¿Por qué decimos eso? Porque en el versículo 26 y 27, si ustedes miran, explica y dice que el reino de los cielos es como, dice, como cuando la semilla, cuando un hombre echa semilla en la tierra y él se va, dice, a dormir. El sembrador se va a dormir y se levanta. Y se va a dormir y se levanta, y se va a dormir y se levanta. Y pasan los días. Y de repente, ¿qué pasa, hermano? La semilla revienta. Y dice que él no sabe cómo ocurrió eso. No, nadie puede todavía, nadie puede explicar exactamente. Quizá el ingeniero Cordón nos explica mejor, ¿verdad? Que es experto mi hermano Rodolfo ahí en las cuestiones de agricultura. Pero realmente, hermano Rodolfo, ¿verdad? Que no se puede explicar cómo es que pasa eso. Es un milagro. Cada día que nos comemos un tomate, que nos comemos una hoja de lechuga, que nos comemos una papa, ya sea frita o como sea, hermanos, cada planta que comemos es producto de un milagro, ¿verdad? Porque el sembrador puede explicar cómo la semilla germinó y dio fruto. No sabe, él se fue, él sembró y lo hizo como debía de hacerse, pues, ¿verdad? Tiene que hacerse la siembra con la técnica adecuada, en el lugar adecuado, en la tierra adecuada, todo eso. Pero ¿cómo ocurre la reproducción, la multiplicación, la germinación, todo eso? En realidad no lo podemos explicar. Eso pasa con las semillas, con cualquier semilla. Y Jesús está diciendo que así es la semilla del Evangelio, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de prosperar de formas que no entendemos, hermano. Nosotros no podemos entender. En realidad lo único que podemos hacer es simplemente sembrar la palabra de Dios. Sembrar la semilla de Dios, la buena semilla, y luego que ésta esté sembrada, Dios la va a hacer prosperar de acuerdo a su voluntad. Amén, hermanos. El crecimiento del reino de Dios es inexplicable. Eso le voy a pedir al hermano que vaya poniendo los versículos ahí. 1 Corintios 3:7. 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 7, el apóstol Pablo, si usted se recuerda, ahí va a aparecer el versículo, si usted lo busca en su Biblia, ahí está. Los corintios, hermanos, estaba la iglesia llena de niños espirituales, pero con muchos dones, ¿verdad? Los hermanos en Corinto, ellos se creían bien inteligentes. Los corintios se creían más de lo que debían de creerse, ¿verdad? Eran inmaduros, se creían mucho. Y entonces Pablo, al hablar del crecimiento de la iglesia, del crecimiento de la obra de Dios, del reino de Dios,
él les tuvo que recordar que él, Pablo, Pablo plantó la semilla. Apolos, ¿verdad? Que había sido alguien sobresaliente en la labor en la iglesia, había regado la semilla, pero que en realidad era Dios el que había dado el crecimiento. Amén, hermano. Entonces, porque ellos estaban enorgulleciendo de Pablo, algunos, otros se llenaban de orgullo de Apolos, otros de Pedro, ¿verdad? De Cefas, y así hacían bandos, y unos exaltaban a Pablo, otros exaltaban a este y al otro. Pero Pablo le recuerda que el crecimiento lo da Dios. Y que nosotros no debemos de llenarnos de orgullo cuando vemos prosperar el reino de Dios. Cuando Dios nos pueda usar de una o de otra manera, no deberíamos de llenarnos de orgullo. Y cuando nosotros sembramos la semilla y trabajamos y no vemos fruto, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué deberíamos de hacer si usted siembra y no ve fruto, pues? Y trabaja y no se planta la iglesia en el Congo, pues. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer, hermano? No, hermano, es que son muy chambón los hermanos que van al Congo. No hacen bien el trabajo. Desistimos ya. No, hermano, mire, yo ya no le voy a hablar a mis hijos porque ellos de más, hermano. Yo les hablo y les hablo y nada, fíjese. ¿Qué va a hacer usted, hermano? No, esto es importante, que nosotros tengamos presente que el reino de los cielos crece de una forma, ¿cómo, hermanos? Inexplicable. Inexplicable. No deberíamos ni de llenarnos de orgullo, ni deberíamos tampoco de desanimarnos, sino que el sembrador debe de seguir haciendo su trabajo. ¿Y confiar en quién? En Dios, que da el crecimiento. Porque cuando la semilla crece, entonces dice, es que lo que pasa es que Pablo era tremendo, dijeron los corintios, unos, ¿verdad? Otros decían, no, es que el hermano Apolo decía, no, es que es cabal, decía, cómo predica, ¿verdad? Y por eso hubo fruto. No. Pero ¿y si no hay resultados? Trabajamos un montón y no hay resultado. Nos vamos a echar la culpa unos con otros, nos vamos a desanimar. Tampoco, porque nosotros entendemos que el reino de los cielos crece de una forma inexplicable y que eso le corresponde a Dios. Amén. Entonces, nosotros solamente, como le dijo Pablo a los Corintios, somos colaboradores de Dios, que sembramos la semilla del Evangelio, la regamos por medio de un discipulado continuo, sí, pero el crecimiento no depende de nuestras habilidades como sembradores, sino que es algo que solo Dios puede controlar. Amén. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 6 de la carta, en el versículo 3, les dijo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si nosotros, hermanos, nos llenamos de orgullo, ¿verdad? Y nos apropiamos del éxito o de los resultados positivos que puede tener el desarrollo del reino de Dios en medio de nosotros, entonces, o nos culpamos los unos a los otros y criticamos y le echamos la culpa al pastor, a los pastores, al líder, al otro, aquí y allá, que no hacen bien el trabajo, entonces puede hacer que estemos pecando, ¿verdad? Ya sea que nos apropiemos del éxito o que culpemos a alguien del éxito o del fracaso de la siembra de la semilla. No debemos hacer ninguna de esas cosas, sino que debemos seguir
colaborando con Dios en la siembra de la palabra de Dios. Amén. Y los resultados debemos encomendárselos a Él, porque de Él dependen. Entonces, lo segundo del misterio del crecimiento de la semilla, hermano, es que es inexorable, dijimos. Inexorable, dice el diccionario, quiere decir que no se puede detener. Eso dice la parábola, ¿verdad? Dice que el sembrador se fue a acostar, se levantó y cuando vio, germinó la semilla, gloria a Dios. Pero la segunda parte de la parábola, en el versículo 28 y 29, si ustedes ven, nos muestra dijéramos, esa forma inexorable. Es lo normal, dijéramos, que cuando sembramos una semilla en la tierra, la semilla va a germinar, es inevitable eso. Especialmente la semilla del Evangelio de Dios. Cuando sembramos la palabra de Dios, como dijo el profeta Isaías en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, dijo el Señor, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. O sea, la palabra de Dios va a cumplir su propósito. Es inevitable. Algunos sinónimos, pero no es inexorable, es más que inevitable, hermano. Fíjese, le voy a mencionar estos sinónimos. Además de inevitable, inexorable quiere decir ineludible, o sea que no se puede evitar, o sea, no se puede detener. Es también otro sinónimo de inexorable, es que es implacable, o sea, va a continuar. Y eso dice la parábola, si regresa ahí al texto, versículo 28 y 29, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. O sea, eso es inexorable, es inevitable, es ineludible. Dice, primero hierba y luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el sembrador no lo va a dejar que se chuquee en el árbol, sino que hay que cortarlo. Pero claro, ya dijimos, Jesús no está hablando de sembrar manzanas, ni maíz, ni nada de eso, sino que está hablando de la siembra de la palabra de Dios y del crecimiento del Evangelio en este mundo. Entonces, es inevitable que la semilla, la palabra de Dios, cuando es sembrada y comienza el proceso de desarrollo de la palabra, es inevitable que llegue al final que tiene destinada el desarrollo de una semilla que germina. Dice hierba, espiga, grano, fruto. Es inevitable, ese es el proceso de toda semilla que germina. William Berkeley, un famoso comentarista, dice lo siguiente: el crecimiento natural es constante, dice. Noche y día, mientras el campesino duerme, el crecimiento prosigue. No hay nada irregular en la obra de Dios. Lo malo del esfuerzo humano y de la bondad humana es que son impredecibles. Un día está con ganas y otro día está cansado. Un día damos un paso para adelante, dice él, otro día damos 2 pasos para atrás. Pero la obra de Dios prosigue calladamente. Dios desarrolla su plan sin cesar, dice William Berkeley. Y eso es lo que está pasando, hermano. A veces nosotros no lo percibimos, quizás. A veces no nos damos cuenta de cómo Dios está prosperando su reino
Pero eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo, porque eso es inevitable, es el poder de Dios, es Dios que tiene el control, y aunque a nosotros nos parezca que no, pero eso es lo que está pasando esa es la realidad espiritual, aunque a veces sea más visible y otras veces quizás no sea tan visible. Pero hermanos, nosotros necesitamos confiar. Necesitamos confiar en que Dios ¿está qué, hermano? Obrando, que Dios está trabajando. Nosotros debemos de confiar en la semilla de Dios, en la palabra de Dios, y seguirla sembrando y seguirla. ¿Qué más debemos hacer? Regando. Necesitamos confiar en que la semilla va a cumplir todo ese proceso y que Dios está en control de eso, ¿verdad? Y que la semilla, una vez germine, va a llegar a dar su fruto. Es lo que Jesús está diciendo. El crecimiento del reino de Dios es constante. Es que el problema es que desde nuestra perspectiva, el avance del reino de Dios a veces es imperceptible. Por ejemplo, imagínense un pastor, un liderazgo en una iglesia que fielmente, dijéramos año tras año, siembra la palabra, predica la palabra y muchas veces sin ver un fruto inmediato, dijéramos. Cualquiera se desanima. Entonces, cuando no vemos, cuando un pastor, cuando los pastores, cuando la iglesia no ve un crecimiento, dijéramos, palpable de la congregación, entonces uno puede, y es normal que comience a pensar, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué es lo que no estamos haciendo que deberíamos de hacer? Entonces por eso ha pasado y pasa, entonces viene la iglesia, viene el liderazgo y dice, entonces acá hay que cambiar el programa, hay que hacer algo más atractivo para la gente quizás, hay que hacer esto o lo otro, y entonces cae a veces el liderazgo, cae la iglesia en prácticas que no son las que el Señor quiere. Porque dejamos de confiar en lo que estamos hablando. De que de suyo lleva fruto la semilla. Que el crecimiento es inevitable y que el crecimiento es inexplicable. Y entonces nosotros necesitamos confiar en Dios. Entonces la pregunta más importante sobre el crecimiento es ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y si lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermano? Que sembremos la semilla, que sembremos la palabra y que la reguemos. Y el regar la semilla, pudiéramos decir que es el discipulado, ¿verdad? Es aplicársela a los hermanos, es lo que hacemos en los grupos pequeños. Es hacer esas cosas, es explicarles la palabra para que la entiendan, etc. Entonces nuestras percepciones sobre cómo avanza el reino de los cielos, en realidad, hermanos, al final viene a ser irrelevante. Debemos confiar que a pesar de Satanás que está actuando, es nuestro enemigo y se opone constantemente, a pesar de la incredulidad, a pesar del materialismo, a pesar de la persecución, a pesar de todas las cosas que puedan ser contrarias al avance del reino de Dios en este mundo, debemos confiar de que Dios, que es el que da el crecimiento, Él está en control y debemos ser fieles en lo que Él nos ha encomendado. Amén. Entonces, esto, hermanos, debemos aplicarlo a nuestro trabajo como sembradores, pero aplicarlo
a nosotros como tierra también, porque somos la tierra donde la semilla ha sido plantada, ¿verdad? Nuestro corazón. Pero también nosotros somos llamados a sembrar la semilla. Y entonces necesitamos confiar en eso. Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo le dijo a los filipenses, estando, les dijo, persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo dice aquí en este versículo que si Dios comenzó la obra, es inexorable, es inevitable que también la va a perfeccionar, la va a terminar. Y es lo que describe la parábola usando el ejemplo del crecimiento de la semilla. Hierba, espiga, ¿verdad? Grano, fruto. Si comenzó, Él lo va a terminar. Entonces, segunda pregunta, ¿qué cosas revela, hermanos, del corazón humano todo esto? Bueno, veamos tres cosas acerca de que pudiéramos mencionar algo otras quizás, pero veamos, en primer lugar, pudiéramos decir, hermanos, que Dios es soberano sobre el hombre. Dios es soberano sobre el hombre. Dios es soberano sobre la tierra. En Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 20 y 21, Pablo le dijo a los romanos, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso, dice, no tiene el alfarero la potestad, la autoridad para hacer lo que él quiera del barro? ¿No el barro está en las manos del alfarero y puede hacer el tipo de vasija que al alfarero se le ocurra? ¿Y qué le puede decir el barro al alfarero? Haceme de otra forma. ¿Verdad? Eso dice. Entonces ahí nos deja planchados, como decimos, ¿verdad, hermano? Sin palabra, sin poder reclamar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Entonces Dios es soberano. Él tiene el control, pues, de cómo crece, dónde germina la palabra y cómo se desarrolla la palabra. Dios es soberano sobre eso. Entonces, nosotros necesitamos confiar en Él y esperar en Él, hermano. Y no es fácil eso. No es fácil confiar en Él y no es fácil esperar en Él. Pero lo que sí debemos asegurar, hermanos, es que nosotros, dijéramos, mantengamos sembrando la palabra y mantengamos regando la palabra. Ese es lo que a nosotros nos toca hacer. Y no desmayar y seguirlo haciendo, seguirles predicando, seguirles enseñando la palabra. La salvación del hombre y su crecimiento espiritual depende en última instancia de Dios y no de Él mismo. Que una persona crea el Evangelio y que una vez hemos creído el Evangelio y el crecimiento el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros en última instancia depende de quién, hermano, de Dios. Esa es la verdad que está aquí. Él es soberano sobre el crecimiento, lo da. Eso dice, esa es la verdad ahí. El crecimiento lo da Dios. Entonces yo puedo patalear, puedo enojarme, puedo reír, puedo desesperarme, pero Él
Él es el único que puede dar el crecimiento. Y si me siento frustrado porque no veo crecimiento, pues voy a ir a llorar con Él y le voy a decir, Señor, voy a llorar ahí con Él. Señor, he trabajado, quizás le voy a decir. Señor, he regado esta semilla, esta tierra y no da fruto. Padre, dame fuerza, dame ánimo para seguirlo haciendo. ¿Verdad? Eso es lo que... Porque Él tiene el control, Él es soberano sobre el corazón de los hombres. Él es el que da el crecimiento. Amén, hermano. Esto es importante. Entonces, número 2, venimos al mismo punto. La fe y la salvación de los hombres es un misterio. Es inexplicable. Que el Evangelio es predicado y debe de ser predicado a toda criatura. Pero no todos creen y no todos crecen de la misma manera. ¿Verdad? El sembrador, ahí pudiéramos unir y venir a la parábola anterior del sembrador, ¿verdad? Dice, parte cayó aquí, parte cayó junto al camino, en pedregales, entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Entonces, no todos creen el Evangelio, pero nosotros debemos sembrar la semilla en todas partes, en todos los terrenos. No se nos dice que nosotros debemos escoger dónde vamos a sembrar. No, se nos dice que hay que sembrar y que llevemos el Evangelio hasta lo último, a toda la tierra, a todas partes, a todo lugar. Pero mire ahí mismo en Romanos, en el capítulo 10, más adelante, dice Pablo, versículo 15, Romanos 10, 15. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero dice, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Le hemos anunciado y parece que nadie cree. Entonces vamos a dejar de predicar. ¿Y qué dice el Señor, hermano? ¿Qué nos dice el Señor, hermano? Hermano, por favor. ¿Qué dice el Señor? No, dice. No. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir sembrando la semilla. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermanos, sembrar la semilla de la palabra de Dios es el privilegio que Él nos da a cada uno de nosotros. Pero nunca debemos olvidar que el crecimiento es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. El Señor nos va a pedir cuenta si sembramos la semilla. Si sembramos la semilla correcta, ¿verdad? Pero no nos va a pedir cuentas por si la semilla dio fruto o no, hermano. Si la planta creció o no. Porque eso ¿a quién le corresponde? A Dios. Lo que Él nos va a pedir cuenta a nosotros si nosotros sembramos la semilla. Y si sembramos la semilla que era, ¿verdad? Si no sembramos otra semilla. Si sembramos la semilla de Dios, la palabra de Dios. Él nos va a pedir cuenta si hicimos eso y si hicimos la siembra correcta, pero no nos va a pedir cuenta por los resultados, porque los resultados le corresponden a Él. Entonces, hagamos algunas aplicaciones aquí.
Entonces, hermanos, imagínense un papá que sembró la semilla en sus hijos, en su hijo, le sembró la semilla, le habló la semilla desde chiquito, desde que nació, compartió, hizo sus devocionales familiares, lo llevó a la escuela cristiana, se congregaba fielmente en la iglesia, lo llevaba a los cultos. No era faltón, ¿verdad? Que allá una vez al mes aparecía el papá con el niño, no. Hizo todo lo que podía hacer para sembrar, hizo el trabajo, pues. Y el niño creció y no dio fruto. Se hizo a saber qué. Entonces, ¿qué le va a decir el Señor a ese papá? ¿Le va a decir buen siervo fiel o le va a decir mal siervo negligente? Le va a decir buen siervo y fiel. Le diste la palabra desde que estaba en el vientre, le ponías alabanzas, le predicabas desde que estaba en el vientre a esa criatura y lo llevó a la clase de escuela dominical desde que estaba de brazos. Y así lo educó, pero no dio fruto. Eso ya no puedo yo hacer eso. ¿Verdad? Claro, todos papás cristianos, queremos ver a nuestros hijos consagrados al Señor. Eso queremos todos nosotros, ¿no es cierto? Pero depende de usted. No. Entonces, tenemos que descansar. Y no criticarnos también, porque a veces decimos, es que ese hermano no haber quiso con su hijo. ¿Usted qué sabe? Usted no sabe cuántas veces ese papá lloró en las noches orando por esa criatura. No sabe las penas que pasó. Usted no sabe, no critiquemos. Y a veces hay papás que mejor ni hablemos de esos papás porque no hicieron nada, pues. Y mire, y el hijo creyó. Y hasta pastor y misionero y no sé qué fue. Ministro de alabanza. No, hombre, aleluya, ¿verdad? Y entonces, bueno, dice, y entonces pues, este papá hizo todo y el hijo se le fue al mundo a saber, se perdió. Y este no hizo nada y mire el hijo cómo está. No, porque el crecimiento lo da ¿quién, hermano? Dios. Por eso nadie nos debemos ni podemos jactarnos en su presencia. Porque el crecimiento, Dios es soberano. Es un misterio cómo cada corazón le va a responder a Dios. Pero nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso vamos a seguir yendo al Congo. Hace más de 20 años, ¿verdad? Algunos creo que se acordarán. Se hicieron por lo menos un par de intentos fuertes para plantar una iglesia en el Congo. Hace más de 20 años. Cuando el hermano Mauricio estaba en su fuerza, en su apogeo, ahí con energía. Y no se pudo. Por lo menos dos intentos tengo yo en mente. Y no se pudo. Ustedes saben, hace 2 años los hermanos, lo que estamos haciendo ahorita lo íbamos a hacer hace 2 años. Y ya para venir el grupo ya estaba organizado y todo. Cambiaron las leyes en Estados Unidos y resultó que ellos, ¿verdad?, que toman vacaciones y sus vacaciones las dedican para venir a hacer la campaña médica, ellos pagan, imagínense. Cada persona que viene en GHO paga entre $3,000 y $3,500. Ellos pagan. Y además de eso ocupan sus vacaciones. Los doctores y ellos ocupan sus vacaciones en vez de irse a descansar, que bien lo merecen. Se vienen a trabajar aquí al gran calorón, que es infernal ahorita, ¿verdad? Terrible estar ahí en el Congo, hermano. Pobre, rojitos los hermanos, ¿verdad?
chapuditos están, pobrecitos. Ya ni quisieron venir ahí al culto porque ya termina uno ahí. Si nosotros no aguantamos, imagínense ellos que vienen de... Hoy dejamos en el aeropuerto en la mañana, casi a mediodía, los hermanos de Minnesota. Si ellos vienen de la nieve, hermano. Y ahorita aquí cómo ha estado. Si eso, imagínense a varios diarrea. Bueno, a los hermanos que lo han hospedado saben. El mal de mayo, hermano, les llegó. Pobrecito. Entonces, fundidos, hasta con los ojitos trabados, iban ya de regreso después de 15 días casi de estar aquí trabajando. No les dimos descanso. Ahí el hermano José a las 7 de la mañana lo andaba recogiendo ya y a las 10 de la noche bueno, los hermanos Mendoza, René y Ete, que tuvieron a 2 jóvenes y tuvieron varios días intentos de querían ellos, ¿verdad?, llevarlo a cenar algo y no tuvieron chance. Entonces, ellos hacen un gran sacrificio. Pero imagínense, ellos tenían todo listo hace 2 años y cambió la ley de que ellos al regresar, los de GHO al regresar, tenían que pasar 15 días en cuarentena por el COVID. Entonces ya no pudieron, suspendieron ya unos días antes. Y los hermanos doctores de aquí de la iglesia, ¿verdad?, y otros, hicimos solo 3 días. Fue algo lindo. Pero hoy lo hicimos, hoy se está haciendo. Varios, en estos 3 años, 4 años, varios de nosotros han ido. Algunos dejaron de ir, hoy están yendo otros. Pero vamos a seguir haciéndolo, hermano. Y vamos a confiar en quién, hermano. En Dios, que da el crecimiento. Y a veces el crecimiento no es visible o palpable porque quizás el Señor nos ve que nos vamos a llenar de orgullo, hermano. Y dice, estos no están preparados para ver un crecimiento. Van a decir que ellos son, que por ellos creció la iglesia. Entonces dicen, no, mejor, ahí los vamos a tener así, que peleándose los hermanos y esto y lo otro, para que estén mejor ahí humilladitos, orando. Pero Dios está trabajando, hermano, en usted y en mí, en todos. Dios está trabajando. Y el reino de los cielos está creciendo en medio de nosotros, hermano. Y en todas partes, porque es inexorable. Entonces, Pablo ahí mismo en la carta a los romanos les dijo, tendré misericordia, les dijo, del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanos, 3 cosas para concluir. Número 1, somos llamados a sembrar la semilla santa de la palabra de Dios en este mundo y encomendar a Dios los resultados, que no dependen de nosotros, sino enteramente de Dios. Debemos pedirle al Señor perseverancia, esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado. Debemos pedirle al Señor fuerzas para que nos renueve nuestras fuerzas como el águila, para seguir trabajando, que nos dé fuerzas como esos bueyes que aran la tierra, ¿verdad? Y están ahí arando y trabajando y seguir trabajando porque eso es lo que Él nos ha mandado. Pero aunque hagamos el mejor trabajo, no por eso va a prosperar la semilla, hermano. Si prospera la semilla, ¿a quién le vamos a dar toda la gloria, hermano? Ahí vea usted si dice, es que
el pastor fulano hizo un gran trabajo. Por eso es que, no, Dios no quiere eso. No, es que el equipo misional del Congo, es que este último equipo, ese era el campeón, hombre, por eso, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos que no. Número 2, cuando veamos el crecimiento de la siembra, no nos olvidemos que el crecimiento le pertenece y lo ha dado únicamente nuestro Dios. Ahora, una pregunta para terminar. ¿Cómo está usted experimentando en su propia vida el crecimiento de la palabra de Dios, hermano? ¿Cómo estamos nosotros experimentando el crecimiento del reino de Dios? ¿Qué puede decir usted esta noche? Usted delante del Señor. ¿Cómo está experimentando el crecimiento del reino de Dios en su vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad? ¿Cómo estamos experimentando el reino de Dios en nosotros? ¿Verdad? Y quizás hay alguien que va a estar viendo este mensaje y quizás o hay alguien aquí que no diga, yo no estoy experimentando nada. Bueno, quizás no ha comenzado a germinar la semilla, ¿verdad? Pero hoy, esta noche quizás es el momento, o ahorita que usted está viendo el video, puede ser de que hay alguien que diga, Señor, ven a mi vida, Señor, o sea, nacer de nuevo, ¿verdad? Se llama, pero es lo equivalente a cuando la semilla germina, lo equivalente a nacer de nuevo. Pero si ya nací de nuevo, es inexorable que va a haber desarrollo, crecimiento, hermano. Ahora, mientras alguien no nace de nuevo, no germina la semilla, ahí sí. Amén, hermano. ¿Qué tal si oramos y, en primer lugar, pidámosle al Señor por nosotros, por usted mismo? Yo voy a pedir por mí, usted pida por usted. Que el Señor nos dé crecimiento. Pidámosle al Señor porque esa es la voluntad del sembrador. Ese es el deseo del sembrador. Él no siembra para que no haya crecimiento, para que no haya fruto. Y con el fruto he glorificado a mi Padre, dijo Jesús. El deseo del sembrador, de nuestro Dios, es que llevemos fruto para Él. Hierba, espiga, grano, fruto. Señor, danos crecimiento. Señor, en nuestras vidas. Y el Señor, si usted siente que quizás usted no ha nacido de Dios, no ha nacido, no ha germinado, no siente el poder del reino de Dios avanzando en su corazón, dígale este momento al sembrador, Señor, tú que tienes control sobre la semilla, haz ese milagro en mí, hazme nacer de nuevo. Padre, solo tú puedes hacer germinar la semilla, es un misterio, es un milagro, Señor, eso. Oramos, Señor, por aquellos que aún no han experimentado el poder, Señor, de la vida nueva cuando una semilla germina, cuando tu palabra, Señor, hace vida nueva en nuestro corazón. Pero Padre, oramos también esta noche que tú nos des fuerzas y ánimo para seguir sembrando tu palabra. Danos ánimo, danos fidelidad, Señor. Señor, tú le das fuerzas al cansado. Danos ánimo para seguir lanzando tu semilla, predicando tu palabra, discipulando, Señor. Que esperemos en ti, Padre. Pero, Señor, es nuestro deseo ver tu reino avanzar en medio de nosotros.
En medio de esta ciudad, Señor, úsanos, ayúdanos para ser, Señor, tus manos y tus pies y ver tu reino avanzar de verdad en medio de esta ciudad, Señor. Que tu reino, Señor, avance de manera inevitable, inexorable, Señor. Que veamos tu poder, Señor, transformando vidas, transformando hombres, mujeres en medio de nosotros, Señor, hasta lo último de la tierra. Señor, porque tú moriste y tú resucitaste y ahora vives, Señor. Tú dijiste que si la semilla no moría, no podía llevar fruto. Tú moriste, Señor, pero te levantaste con poder y hoy reinas por siempre, Señor. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.